Bueno, queridos alumnos, bienvenidos a mi clase de toxicocinética. Mi nombre es Gabriel Arcidiácono, soy toxicólogo y pediatra y esta es la clase de toxicocinética del año 2021. Para introducirnos un poco en el tema de la toxicocinética, me parece importante hacerles recordar a todos que lamentablemente vivimos rodeados permanentemente de una gran cantidad de sustancias. Muchas de estas sustancias son tóxicas y bueno, gracias a Paracelso sabemos de que van a ser tóxicas siempre y cuando lleguen a determinadas dosis, ¿sí? Así que no hay nada que no sea tóxico y todo va a depender de las cantidades siempre. La piel va a ser nuestra principal barrera con estas sustancias tóxicas que vivimos rodeados, ¿sí? Sin embargo, el organismo no está completamente aislado de todo el medio ambiente y los tóxicos pueden entrar al organismo y pueden producir daño. Para que un tóxico que esté en el ambiente puede causar un daño, primero uno tiene que estar expuesto a este tóxico. Y después este tóxico tiene que vencer las defensas del organismo y llegar al tejido blanco, ¿sí? En forma activa, o sea, en tiempo y en cantidad para que llegue a hacer daño. Y finalmente se genera lo que llamamos la toxicidad de una sustancia, que es la capacidad de la misma para producir efectos tóxicos, ¿sí? Así que la toxicidad va a depender de las características de las sustancias, de la dosis, de la frecuencia y de diferentes circunstancias que van a variar, por ejemplo, las características del individuo, la edad, el sexo, el estado nutricional de la persona, la temperatura, el ritmo circadiano, sí, aunque cueste creerlo o imaginarlo, hay sustancias que pueden ser más tóxicas, depende del momento del día en que el ser humano se someta a estas sustancias, ¿sí? Y también va a depender de las etapas de la toxicocinética de esta sustancia. Para la mayoría de los agentes tóxicos, el efecto va a guardar una relación directa con la concentración que alcanza este tóxico en el sitio de acción. A su vez, esta concentración va a depender de muchas características, ¿sí? Va a depender de la velocidad con la cual fue absorbido el tóxico, de la distribución que fue siguiendo el tóxico dentro del organismo, de la velocidad de metabolización, o sea, lo que es la biotransformación, y de la efectividad del organismo en excretarlo. En sí, lo que más influye en la toxicidad de una sustancia sobre un organismo es la ruta de administración, la duración y la frecuencia en la que el organismo está expuesto a este tóxico. ¿Y cuáles son los mecanismos de defensa que tiene el organismo para estos tóxicos? Bueno, el organismo tiene diferentes barreras, ¿sí? Puede poner barreras a su desplazamiento hacia determinados tejidos, puede disminuir la difusibilidad a través de las membranas, por ejemplo, disminuyendo lo que es la liposolubilidad del tóxico, que eso vamos a hablar mucho en esta clase, y también facilitar la excreción. Y así empezamos a hablar de toxicocinética. La toxicocinética es el proceso de transporte y todas las transformaciones que experimenta un tóxico desde la superficie epitelial del contacto, ¿sí?, hasta llegar a los órganos. Y se considera, al igual que la farmacocinética, ¿sí?, que consta de 4 pasos: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Todo esto se conoce con las siglas de ADME.
Entonces acá tenemos un diagrama que nos va a mostrar las principales vías y compartimentos que tiene el organismo, que está en relación con la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción de los diferentes tóxicos. Y podemos decir que un tóxico usualmente se absorbe y entra a la sangre antes de producir un efecto, ¿sí? A menos que, como vimos en la clase de cáusticos, pueda actuar tópicamente, por ejemplo un ácido. Las principales rutas de exposición a los tóxicos son los pulmones, el tracto gastrointestinal y la piel. En estudios experimentales, por ejemplo, se emplean otras vías que no son las más habituales, por ejemplo, la intraperitoneal, las vías subcutáneas. Una vez que la sustancia ya ingresa a la corriente sanguínea, va a estar disponible para alcanzar cualquier sitio del organismo que se nos pueda ocurrir, ¿sí? Donde eventualmente va a poder producir un daño. Y también puede ejercer daños en el mismo torrente sanguíneo, como por ejemplo, lo vamos a ver o lo vimos según en el orden que vieron las clases, con el gas arsina que puede producir hemólisis. Entonces ahí estamos hablando de una acción directa en la sangre del tóxico. Así que el sistema circulatorio va a transportar el tóxico por otros órganos donde va a ejercer su acción. Por ejemplo, hablamos del mercurio y del plomo que pueden dañar el sistema nervioso central, los riñones, como vimos con el mercurio inorgánico, el sistema hematopoyético, como vimos con el plomo, el benceno también puede actuar sobre el sistema hematopoyético, el tetracloruro de carbono, que como lo vimos con los hidrocarburos, va a ejercer su efecto en el hígado, etc. Para que un compuesto, como dijimos, tenga un efecto tóxico en un determinado órgano, primero tiene que alcanzar una concentración adecuada en ese lugar. Y por otra parte, no siempre el sitio de máxima concentración de este tóxico va a corresponder con el de la máxima toxicidad. Por ejemplo, tenemos algunos tóxicos que son liposolubles, ¿sí?, que van a alcanzar altas concentraciones en los tejidos grasos y que muchas veces no van a tener un efecto tóxico en esos lugares específicos, ¿sí? Por ejemplo, el el THC, ¿sí? Tetrahidrocannabinol, como dijimos. Por ejemplo, los órganos clorados, que vamos a ver en próximas clases, los plaguicidas, se van a concentrar en estos depósitos de grasa. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una movilización de estos depósitos de grasa, digamos, el individuo o el organismo pasa por una época de hambruna, ¿sí?, toda esta grasa se moviliza y ahí el tóxico vuelve al torrente sanguíneo. Y por otra parte, muchas veces estos tóxicos acumulados en las grasas mantienen cierto balance entre las concentraciones en la grasa y en la sangre, así que se van a ir liberando en forma paulatina otra vez al torrente sanguíneo. Y lo que pasa generalmente con estos tóxicos liposolubles que se almacenan en los depósitos grasos, que suelen tener vidas medias largas. Como vamos a ver, por ejemplo, con el cannabis, que puede permanecer en el organismo alrededor de un mes y pueden dar también reactivos en los estudios cuando hagamos los test de drogas en orina, pueden seguir dando positivos casi al mes de la última vez que se consumen, según también la frecuencia de consumo del individuo. Entonces, el tóxico va a eliminarse del torrente sanguíneo por biotransformación, excreción y transitoriamente por acumulación en diferentes sitios de almacenamiento. En esto estamos llegando. Y la importancia de estos procesos va a depender de las propiedades de cada sustancia en cuestión. El riñón es el que principalmente tiene el rol en lo que es la eliminación de tóxicos, pero hay otros tóxicos que también pueden eliminarse por otros órganos, por ejemplo, los tóxicos volátiles, en este caso estamos hablando del monóxido de carbono, de los hidrocarburos de
de pocos carbonos, los alcanos, ¿sí? Que se pueden excretar por los pulmones. Y el hígado va a ser el órgano más activo en lo que es la biotransformación de las sustancias extrañas al organismo. Y ahí vamos a encontrar diferentes enzimas que vamos a hablar un poco más adelante, ¿sí? Que van a colaborar con lo que es el metabolismo de estos tóxicos y los va a transformar a sustancias más polares, que son requisitos para la excreción renal de los tóxicos. ¿Por qué? Porque los tóxicos que son muy liposolubles, si bien pueden filtrarse a nivel glomerular, pero se terminan reabsorbiendo y eso hace que no se puedan eliminar de la misma forma que un tóxico polar. Y recién les dije que estas siglas ADME era como farmacocinética, pero no es del todo como farmacocinética, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Hay variables que van a afectar el resultado y que todavía mucho no conocemos sobre el tema. Por ejemplo, hablamos de la edad, del sexo, del estado nutricional, de la temperatura, del ritmo circadiano, eso ya los nombramos, ¿sí? Otra de las cosas que pueden modificar mucho lo que es la toxicocinética es que es dependiente de la dosis, del tiempo de la ingesta, de la presencia de síntomas como vómitos y la diarrea, también pueden modificar lo que es la toxicocinética de la sustancia. Las diferentes solubilidades también modifican la toxicocinética, la saturación enzimática, la presencia de estas enzimas intestinales o hepáticas que se pueden saturar, la saturación de los iones a las proteínas en el plasma también modifica la toxicocinética, la saturación de la eliminación renal, entre otras, van a ser factores que van a modificar la toxicocinética y que nos embarran un poco la cancha para saber cómo es la toxicocinética de una sustancia específica, ¿sí? La idea de conocer la toxicocinética de un tóxico, si valga la redundancia, es que nos va a facilitar la posibilidad de hacer predicciones. Por ejemplo, cuando la concentración sérica de la droga va a estar por debajo de lo que es el rango terapéutico o estará en el rango terapéutico, ¿sí? Cuando hacemos un dosaje de una sustancia en sangre, si tenemos conocimientos de toxicocinética, podemos predecir de alguna forma cuándo esta sustancia va a llegar a un rango terapéutico. Por ejemplo, un anticonvulsivante, que un paciente tenga síntomas relacionados con la sobredosis de este anticonvulsivante. Y también nos sirve para evaluar antídotos y métodos extracorpóreos apropiados. El tóxico entonces tiene que pasar por varias barreras, ¿sí? Antes de llegar a la concentración suficiente, como dijimos, en el órgano blanco, donde va a producir la lesión característica. Estas diferentes barreras van a incluir membranas de las células, la capa gruesa de células de la piel o la capa más delgada del tracto gastrointestinal, los capilares, las células de los órganos donde el tóxico se excreta, etc. Las membranas plasmáticas que rodean a prácticamente todas las células, ¿sí? Son muy similares y el espesor más o menos estamos hablando alrededor de los 70 Armstrongs. Entonces, lo que va a hacer el tóxico va a emplear los mismos mecanismos de transporte que están diseñados para movilizar diferentes compuestos de estructura similar y muchos de estos compuestos para los cuales están diseñados estos mecanismos de transporte son los mismos nutrientes, incluso el mismo oxígeno que necesitamos para existir, ¿sí? Así que de alguna forma se van a hacer pasar por estas sustancias y van a transportarse. Fíjense en las diferentes velocidades de absorción según la entrada del tóxico al organismo,
¿sí? Si es un mecanismo, si emplea, por ejemplo, una entrada intravenosa, intraósea o por inhalación, cómo es la velocidad en relación a la sublingual. Después la intramuscular, subcutánea, intranasal y oral, mucho menos la velocidad. Y finalmente la más lenta es a nivel cutáneo o rectal. La rectal se reconoce como una vía de entrada mucho más impredecible por el primer paso de eliminación, que no es al 100%, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos a la cocaína, ¿sí? La cocaína, como vamos a ver en próximas clases, puede presentarse de diferentes formas. Tenemos la base fumada, que es la que se fuma, ¿sí? La cocaína básica, acá tenemos al crack, tenemos al paco. La acción de esta cocaína es a los 8 segundos, con un pico plasmático relativamente alto, ¿sí? De 640 nanogramos por mililitro. Pero la cocaína clorhidrato, que es la endovenosa, también tiene un pico de acción relativamente rápido, no tan rápido como la base fumada, es a los 30 segundos con un pico de 1000 nanogramos por mililitro, porque ahí entra prácticamente toda la cocaína endovenosa, ¿sí? Lo que tiene la base fumada es que es mucho más lipofílica y eso hace que pase rápidamente las membranas, a diferencia de la cocaína clorhidrato, que si bien pasa por forma endovenosa y es una forma rápida, es más polar. Y por otra parte tenemos la vía oral, que es una vía mucho más lenta, la acción es a los 20 minutos y el pico, fíjense que es de 200 nanogramos por mililitro, o sea, llega menos cantidad al torrente sanguíneo. Los mecanismos por los cuales un tóxico puede atravesar una membrana los podemos clasificar en dos tipos generales, ¿sí? Por una parte tenemos la difusión o transferencia pasiva, en la cual la célula no participa en forma activa. Acá tenemos la difusión simple, la filtración, por ejemplo. Y por otra parte también tenemos un transporte más de tipo especializado, en el cual la célula tiene una parte activa en lo que es la transferencia del tóxico a través de la membrana. Acá tenemos el transporte activo y la difusión facilitada. Además también tenemos la fagocitosis y la pinocitosis, donde también la célula participa, en donde el compuesto de por sí es muy poco soluble como para poder disolverse en la bicapa lipídica, o es muy grande como para atravesarla. Así que en estos casos se postula la existencia de mecanismos especiales de transporte. Así, una sustancia tóxica va a viajar de un lado al otro de la célula junto con los azúcares, aminoácidos, etc. Van a pasar muchos tóxicos. En cuanto al transporte activo, se va a caracterizar porque la sustancia se va a mover contra un gradiente de concentración o electroquímico y porque es selectivo, o sea, el compuesto transportado debe tener alguna característica estructural química para que ese sistema de transporte lo acepte y lo haga pasar al otro lado de la célula. Puede presentarse el caso de inhibición competitiva entre sustratos por un mismo sistema, y el transporte va a requerir de un gasto de energía. Por lo tanto, todo lo que sea inhibición metabólica de la célula va a bloquear este proceso de transporte. Se supone que la sustancia a ser transportada va a formar un complejo con una molécula transportadora de un lado de la membrana, luego difunde por la misma, manteniendo la estructura compleja, y debe ser capaz de liberarse una vez dentro de la célula. Y el transportador también podría luego volver a su sitio original y repetir el proceso. Este transporte activo es de mucha relevancia en toxicología en lo que es la eliminación de sustancias extrañas del organismo. Por ejemplo, el sistema de transporte del sistema nervioso central tiene dos tipos de sistemas. Uno para compuestos ácidos orgánicos y otro para bases, y están localizados en el plexo coroideo y sirve para expulsar sustancias indeseables del líquido cefalorraquídeo. El riñón también tiene dos sistemas de transportes activos y el hígado tiene por lo menos tres, pensamos, según sea la característica ácido-base del compuesto.
En cuanto a la difusión facilitada, se aplica este término para los transportes activos que cumplen con las características que ya vimos antes, excepto que el sustrato no se mueve contra un gradiente de concentración. Así el transporte de glucosa, por ejemplo, desde el intestino a la sangre, del plasma a los glóbulos rojos, desde la sangre al sistema nervioso central. Otros procesos, por ejemplo, que también participan en lo que es el mecanismo de absorción, como dijimos, la fagocitosis y la pinocitosis son complejos en los cuales la membrana celular fluye alrededor de un blanco, o sea, una partícula o una macromolécula, lo engloba, y este tipo de transferencia a través de la membrana es importante para la remoción de partículas, por ejemplo, de los alvéolos, cuando hablamos de fagocitosis, y en el caso de algunos tóxicos en la sangre por el sistema retículo endotelial del hígado y del vaso. Bueno, acá tenemos más o menos todo lo que fuimos hablando recién, de las diferentes formas de absorción, de los transportes de las sustancias. Tengan en cuenta que la difusión simple es lo más habitual. Muchos tóxicos cruzan las membranas celulares por simple difusión y la penetración a las membranas es determinada principalmente por el coeficiente de partición lípido-agua del compuesto en cuestión, ¿sí? Una sustancia liposoluble, como por ejemplo el etanol, va a pasar fácilmente las membranas celulares por difusión. De esta forma, una forma polar de la sustancia, una forma con cargas de una sustancia, es incapaz de pasar por el ambiente no polar de la bicapa lipídica. Mientras que lo contrario sucede con una forma neutra. La difusión entonces estará controlada por la liposolubilidad de la forma no ionizada del compuesto. Y siempre, como dijimos, va a depender de la existencia de un gradiente positivo de concentración. Entonces, para que una sustancia pueda pasar por difusión simple por membranas biológicas, va a depender, como dijimos, de las propiedades físico-químicas de estas sustancias. Primero tienen que ser sustancias no polares, o sea, que no tengan carga, y las sustancias polares de bajo peso molecular pueden llegar a pasar, pero tienen que ser hasta 600 daltons, más o menos el tamaño de las sustancias, para que puedan pasar a través de los poros acuosos de las membranas. Las moléculas hidrófobas se van a difundir a través de las zonas lipídicas, estas no van a tener tantos problemas. En general, los lípidos van a penetrar más fácilmente lo que son las membranas biológicas que las moléculas ionizadas. Ese es un concepto muy importante a tener en cuenta. Bueno, primero no se asusten con esta fórmula, ¿sí? La idea de hablar de esta ley de Fick de difusión sobre las velocidades de difusión de las diferentes sustancias es que tengan en cuenta qué es lo que está por arriba y qué es lo que está por abajo de la división, ¿sí? Por arriba y por abajo. Lo que está por arriba nos va a hablar de que va a ser directamente proporcional a lo que es la velocidad de difusión de una sustancia a través de las membranas, ¿sí? Por lo tanto, el coeficiente de difusión, que es una constante que va a ser para cada tóxico, la A, que es la superficie de absorción, por ejemplo, si estamos hablando de grandes superficies de absorción, como el intestino, va a tener más probabilidad del pasaje de sustancias por difusión, ¿sí? Los tóxicos se van a absorber más. La K, que es la constante de partición, que es lo que recién estábamos hablando, que es la solubilidad de una sustancia en el lípido versus en el agua, ¿sí? Cuanto la K sea más alta, o sea, cuanto una sustancia sea más soluble en lípido, mayor va a ser esta velocidad de difusión, ¿sí? Y C1 menos C2 habla de la diferencia de concentración, que esto habla sobre el gradiente, que es lo que vinimos hablando hace un ratito, ¿sí?
Y lo inversamente proporcional, o sea, lo que va a dificultar esta velocidad de difusión, es esta H, habla del grosor de la membrana. Cuanto más gruesa sea la membrana, más difícil va a ser para la difusión. Por ejemplo, cuando hablamos de las membranas de lo que es la piel, por ejemplo. ¿Sí? La piel no es una forma de absorción, digamos, muy fácil, y vamos a ver qué condiciones tiene que tener una sustancia para poder pasar por la piel. Si el tóxico es un ácido o una base débil, se va a absorber por difusión en aquella zona del tracto gastrointestinal, por ejemplo, donde el pH del entorno asegure la máxima concentración ¿de qué? De la forma no polar, ¿sí? La forma no ionizada, o sea, la forma más liposoluble. Y acá vamos a empezar a hablar de pK y pH, que estos ya son términos que ya lo vieron antes en la carrera. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el jugo gástrico es muy ácido y que el contenido intestinal es prácticamente neutro, vamos a tener cierta base para poder hablar de cómo se van a absorber en forma diferencial una sustancia según en dónde se encuentre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas sustancias van a estar en diferentes estados de ionización porque va a modificar el pH del entorno. Y teniendo en cuenta lo que vimos hace un rato, que se van a transportar en forma más fácil las formas que están no disociadas. Entonces, las bases débiles van a cruzar mejor las barreras en medios básicos porque van a estar en mayor concentración no polares, y los ácidos débiles van a pasar estas barreras en medios ácidos también porque van a estar en mayor proporción en forma no polar. Tanto el pH como la pK son funciones logarítmicas, ¿sí? Ambos son siempre menores de 7 para ácidos y mayores de 7 para bases. Un ácido con pK bajo va a ser un ácido fuerte y lo contrario pasa con las bases. Una base con pK alto es una base fuerte. Cuando el pH es igual al pK de una sustancia, el compuesto ionizable, sea ácido o sea base, va a estar al 50% polar y al 50% protonado, o sea, no polar. Y ahí podemos jugar, ¿sí? Según el pH del entorno y el pK, si es un ácido o es una base, y en qué porcentaje va a estar protonado y en qué porcentaje va a estar ionizado. Acá tenemos una curva de ionización, por ejemplo, para el ácido acético. El ácido acético, como dice el nombre, es un ácido, su pK es menor de 7, es de 4,8, por lo tanto es de suponer que en un pH, o sea, en el pH del entorno de 4,8, va a estar al 50% polar y al 50% protonado, ¿sí? Entonces las conclusiones que llegamos acá son claras. Un ácido débil alcanza la máxima proporción de forma neutra en el estómago. ¿Por qué? Porque dijimos que en el estómago había un pH bajo y por lo tanto será principalmente absorbido ¿en dónde? En el estómago. Contrariamente pasa con las bases débiles, que van a preferir pHs un poco más altos, que dijimos recién en el intestino los pH son más neutros, así que ahí se van a absorber las bases débiles. Pero hay que tener en cuenta otro factor acá, ¿sí? Que la superficie de absorción del intestino es mucho más alta que la del estómago, ¿sí? Así que el intestino delgado tiene mayor capacidad para absorber tanto las bases por su pH que es mucho más acorde y
finalmente también los ácidos débiles, ¿sí? Están por el área absortiva. Se me cruzó el gato. Entonces, la cantidad absoluta que pasa finalmente por las membranas, finalmente va a ser mayor en el intestino delgado más que en el estómago. Aunque, por ejemplo, los ácidos se encuentren en forma no ionizada, proporcionalmente menor que las bases débiles, ¿sí? Pero bueno, digamos que con la misma fórmula de Fick que vimos recién podemos explicar por qué esta diferencia. Bueno, acá tenemos dos ejemplos, una sustancia ácida, otra sustancia alcalina, ¿sí? Y vamos viendo cómo según el pH del entorno van apareciendo en forma ionizada, por ejemplo, la aspirina con pHs alcalinos aparece la carga negativa, se vuelve polar, y lo contrario pasa con la metanfetamina, que es una base, y acá donde vemos que los pHs más ácidos también aparece la carga. En las superficies del organismo con función de absorción, ¿sí? Presentan una o varias condiciones para que puedan cumplir con este fenómeno, ¿sí? Que ya más o menos lo vinimos hablando en estas diapos. Tiene que haber una alta irrigación sanguínea, los tiempos de residencia de la sustancia tienen que ser relativamente prolongados, las superficies tienen que ser expandidas, por ejemplo, cuando hablamos de las vellosidades intestinales. La película, cuanto sea más delgada, o sea, el grosor que tiene que pasar las sustancias, cuanto más delgado sea, más van a pasar los tóxicos, por ejemplo, los alvéolos pulmonares, ¿sí? Y se pueden presentar combinaciones de todas estas características. Finalmente, lo que me faltaba hablar un poco es sobre el fenómeno de filtración. Filtración es cuando el agua fluye masivamente a través de una membrana porosa. Todo soluto que sea del tamaño comparable al diámetro del poro de esta membrana también va a pasar. Este pasaje, que se llama filtración, ya que existe por una parte un flujo masivo de agua y hay también una fuerza osmótica o hidrostática que también que promueve todo este pasaje. Una de las diferencias entre los diferentes tipos de membranas que podemos tener en el cuerpo es el tamaño de estos canales, de estos poros. Por ejemplo, en el glomérulo renal y los capilares de estos poros son relativamente grandes, estamos hablando de 40 Armstrong más o menos, y va a permitir el paso de moléculas con un peso inferior al de la albúmina, por ejemplo, que es de 79 Dalton. 79.000 Daltons, digo. Mientras que los canales en la mayoría de las otras células son mucho más chicos todavía, estábamos hablando alrededor de los 4 Armstrong, y donde pasarán por ahí moléculas mucho más pequeñas, hablando de los 100, 200 Daltons más o menos. Nada, la conclusión, tengan en cuenta que en lo que es la filtración glomerular no va a pasar una molécula más grande que una albúmina, ¿sí? Principalmente eso. Absorción. Entonces, para cerrar con absorción, vamos a decir que los epitelios de absorción son al mismo tiempo las superficies de contacto del organismo con el ambiente. Y las vías de exposición a los tóxicos ambientales van a ser la ingestión, que es la más común de todas, la inhalación, principalmente en lo que es ambiente de trabajo, y la exposición cutánea, por ejemplo, en el ambiente de trabajo, recreación en cuerpos de agua, por ejemplo, natación, deportes acuáticos, etc. Y ahora vamos a hablar un poquito de estas diferentes vías de absorción. Por ejemplo, la ingestión. Muchos contaminantes ambientales que están presentes en la cadena alimenticia entran al organismo de esta forma.
Y una de las cosas que más frecuentemente se ve es que los intentos de suicidio generalmente también involucran la intoxicación por vía oral. No todos, pero la gran mayoría. Por último, suele ser la ruta de intoxicación además más frecuente en los niños. Como dijimos, los ácidos débiles más probables que se absorban en el estómago. Las bases débiles están menos ionizadas en pHs altos, por lo tanto se absorben mejor en el intestino. Recordemos que el intestino tiene mayor superficie, así que bueno, finalmente se terminan absorbiendo ampliamente tanto los ácidos débiles como las bases débiles en el intestino. La absorción de todos estos tóxicos usan los mismos mecanismos que para los nutrientes, como dijimos recién, ¿sí? Por ejemplo, el plomo, que ya lo vimos en estas clases, se absorbe usando el sistema de transporte del calcio y del hierro. Por lo tanto, se mimetiza con estos oligoelementos importantes. Y lo mismo pasa con el talio y el potasio. Por lo tanto, acá tenemos una de las explicaciones de por qué el plomo afecta principalmente a los niños en crecimiento, ¿sí? Y son uno de los targets más importantes de este metal. En cuanto a lo que es el tiempo total de tránsito gastrointestinal, se supone que se cumple más o menos desde mediodía hasta 5 días aproximadamente. En el intestino delgado, una sustancia puede estar de 3 a 4 horas. Esto estamos hablando de lo que es el tiempo de permanencia de la sustancia que dijimos que era importante en el momento de la absorción. Como dijimos en las primeras clases, también hay un retraso en el vaciamiento gástrico con ciertas sustancias. ¿Por qué? Por la comida, principalmente comidas grasas, van a enlentecer el vaciamiento gástrico y también hay sustancias como anticolinérgicos, opioides, antiserotoninérgicos, el etanol también puede producir piloroespasmo y también puede reducir lo que es el vaciamiento gástrico. La aspirina y el hierro también producen piloroespasmo. Entonces, lo que es la alteración de la motilidad intestinal es un factor importante. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo resida el tóxico en el intestino, mayor va a ser la proporción absorbida del tóxico y más interacciones va a tener con la flora, por ejemplo, del intestino. Entonces tenemos, por ejemplo, como resumen, la absorción en el tracto gastrointestinal a nivel oral. La absorción va a ser mucho más simple, el tema es la lentitud y que tiene primera pasada hepática. A nivel sublingual, acá tenemos respuestas mucho más rápidas, como vimos en el cuadro de absorción, se absorben mucho más rápido, no hay efecto de primera pasada hepática y evita la degradación enzimática y el efecto del pH gastrointestinal. Pero no todas las sustancias se absorben vía sublingual. A nivel rectal, como dijimos, puede ser empleado para pacientes inconscientes, con convulsiones en niños pequeños. Por ejemplo, hay administración de benzodiazepinas vía intrarrectal en pacientes con convulsiones cuando no se obtiene la vía periférica. No tenemos efecto enzimático gastrointestinal y no tiene efecto del pH gastrointestinal y tiene efecto de primera pasada, pero es poco el efecto. El tema es que la absorción no es completa y tampoco se pueden emplear sustancias irritantes, siempre soluciones isotónicas. En cuanto a la inhalación es la ruta de exposición para la causa más frecuente de muerte por envenenamiento, que es la intoxicación con monóxido de carbono. Esto significa que monóxido de carbono es un tema que lo tienen que tener muy claro, ¿sí? Otra causa de intoxicación está de tipo crónica y frecuente en trabajadores con exposición a todo lo que sea los polvos de sílice, ¿sí? Es la causa de la silicosis, ¿sí?
La silicosis es una enfermedad fibrótica esclerosante del pulmón, es de tipo progresiva y caracterizada por signos radiográficos compatibles con lo que conocemos como neumoconiosis, con o sin compromiso funcional respiratorio. El riesgo para la aparición de silicosis es estrecho en relación a la magnitud de la exposición, ¿sí? Con este polvo de sílice que estamos hablando, ¿sí? A lo largo de toda una vida laboral. Todos los trabajos que se exponen a la inhalación de polvo de sílice, por ejemplo, tenemos trabajos de minería, lo que es el tallado y pulido de rocas, la fabricación de abrasivos, todo lo que sea relacionado con la extracción y utilización del cuarzo, el vidrio, la porcelana, la cerámica sanitaria, los materiales refractarios, todo lo que sea fundición, exposición a los polvos de las arenas, trabajo de construcción y demolición también, ¿sí? Se van a relacionar exposición a estos polvos de sílice, ¿sí? Y van a guardar una estrecha relación con la aparición de silicosis. La velocidad de difusión de los gases es muy grande, debido a que la distancia de difusión es muy pequeña, como dijimos, ¿sí? La membrana que deben pasar los gases en el pulmón, en el alveolo pulmonar, es muy pequeña. Se cree que el área pulmonar, además, es enorme, ¿sí? De 140 metros cuadrados, o sea, también cumple con el criterio de mucha superficie, ¿sí? Y la eficiencia para la captación sanguínea también es alta. ¿Por qué? Como dijimos, esta membrana alveolar es de aproximadamente 10 micrones, ¿sí? Es muy finita, por lo tanto, hay mucha aproximación entre lo que es la sangre, ¿sí? Y el aire. Las sustancias ionizadas, que son las de más lenta absorción, generalmente no son volátiles y necesitan, para llegar a los alvéolos, estar unidas a partículas pequeñas de polvo, si no, no llegan. Y la absorción de gases tóxicos va a depender de varios factores. Por una parte, acá, en vez de hablar de concentraciones de una sustancia, tenemos que hablar de presiones, ¿sí? Vamos a hablar de presiones parciales en lugar de cantidades. Cuando una presión constante del gas es inhalada, la misma tensión del gas en el plasma arterial va a tender a equilibrarse con la tensión del gas en el aire inspirado. Y la eficiencia de absorción va a depender de la solubilidad del gas en la sangre. O sea, acá también tenemos que hablar de coeficientes de partición, o sea, de cómo se disuelve una sustancia en los diferentes líquidos. La velocidad de absorción de los gases por el sistema respiratorio de alguna forma va a estar determinada ¿por qué? Por la frecuencia respiratoria. Recuerden que los chicos tienen más frecuencia respiratoria que un adulto, por lo tanto tienen más riesgos de intoxicarse en forma inhalatoria. La frecuencia circulatoria también, cómo esté irrigado. La solubilidad del gas en la sangre, que es lo que le dije recién, ¿sí? Y la concentración, o sea, la presión parcial del gas en el aire. Entonces, la concentración del tóxico que puede alcanzar en la sangre va a depender de lo que les dije recién, de los coeficientes de partición de la sustancia. Primero, el coeficiente aire y sangre, o sea, cómo se disuelve el tóxico en sangre en relación al aire, y después cómo se disuelve el tóxico, este gas, en el tejido en relación a la sangre para que se distribuya.
Entonces acá llegamos a un término que es el coeficiente de partición, que habla de la relación de concentraciones, siempre hablando en equilibrio, de un soluto a ambos lados de una interfase. O sea, mide la solubilidad diferencial de esta sustancia en relación a dos disolventes. La solubilidad de los gases en la sangre va a depender fundamentalmente de la solubilidad de esta sustancia en el agua y de la presión parcial del gas en el aire inhalado. Otra de las cosas a tener en cuenta es que, como les dije, las sustancias muchas veces van cargadas en partículas, ¿sí? Las sustancias absorbidas por los pulmones son usualmente gases, el monóxido de carbono, el óxido nítrico, etcétera, ¿sí? Los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, son todos gases. O vapores de líquidos volátiles, por ejemplo, el benceno, el cloroformo, pero también hay partículas, ¿sí? El sílice, asbesto, etcétera. También hay otros aerosoles como los humos, los polvos, el polen, las nieblas. El tamaño medio de la partícula del aerosol va a jugar un rol determinante en la toxicidad. ¿Por qué? Porque a menor tamaño de la partícula, mayor será la toxicidad. ¿Por qué? Porque va a alcanzar zonas más profundas de lo que es el árbol traqueobronquial alveolar, ¿sí? Entonces, una partícula de 5 micrones o más grandes generalmente se van a depositar en la zona nasofaringea. Cuando las partículas sean de 1 a 5 micrones, ¿sí?, son depositadas en la región traqueobronquial. Acá generalmente van a ser eliminadas por el moco. Afortunadamente tenemos esta capacidad de excreción de la materia particulada de los pulmones, va a ser eficiente y va a remover una gran parte de la carga total de estos polvos que entran. Este material se va a depositar en el epitelio ciliado y las partículas, ya fueran libres o fagocitadas, pueden ser eliminadas por los cilios y por el mismo moco hasta llegar a la glotis, donde pueden ser escupidas o deglutidas estas sustancias. Y además el acto de toser va a resultar en un rápido movimiento de todo este moco y de partículas hacia la glotis. Finalmente tenemos las partículas más pequeñas, estas son las de 1 micrón, ¿sí? 1 micrón o más pequeñas todavía, estas sí van a llegar a los alvéolos. Y la remoción de esta materia particulada que ya alcanzó a los alvéolos es quizás la menos entendida de todas las materias particuladas. Lo que es la remoción es un proceso lento, a veces es poco eficiente. Se conocen por lo menos 3 caminos que pueden tomar estas partículas. El primero es el pasaje directo del tóxico desde el alvéolo a la sangre. Este mecanismo es importante porque principalmente están involucrados las partículas que son solubles en agua. Otros mecanismos son por medio de los macrófagos, y acá también hablamos de la circulación del líquido superficial alveolar. Y después tenemos la tercera ruta de excreción, que es por medio del sistema linfático. Acá está todo otra vez. Bueno, el tema del sistema linfático es que este material puede llegar a permanecer mucho tiempo en los pulmones, y lo que se dice es que los linfáticos son depósitos de polvo de los pulmones. Algunas de estas partículas pueden llegar a los alvéolos en forma indefinida, y las células alveolares responden con proliferación y van a formar lo que se conoce como nódulos o placas. En cuanto a la absorción cutánea, la permeabilidad de lo que es la piel es muy baja, ¿sí?, debido a que está formado por muchas capas. Como vimos en la ley de Fick, ¿sí?, el grosor es inversamente proporcional a la capacidad de absorción de una sustancia.
En el estrato córneo, la velocidad de difusión de tóxicos está relacionada directamente con la liposolubilidad e inversamente con el peso molecular, o sea, van a pasar sustancias liposolubles y de bajo peso molecular. Y finalmente, la entrada en los vasos capilares está regulado por el flujo de sangre efectivo, el movimiento de líquido intersticial, de linfa, etc. Acá llegamos a la conclusión de algo muy importante, ¿sí? Es que nunca usamos sustancias liposolubles para descontaminar a la piel de un paciente, ¿sí? Porque esto va a favorecer la absorción. Y otra de las cosas que tenemos como conclusión es que no tratamos de no usar agua caliente, ¿sí? Porque esto va a generar vasodilatación y también va a aumentar lo que es la absorción de estos tóxicos, ¿sí? Otra de las cosas que puede llegar a pasar eh, es que la piel se dañe, ¿sí? Por el mismo tóxico. Esto también va a aumentar lo que es la absorción del tóxico por la piel. Otro ejemplo de tóxicos que se absorben fácilmente por la piel, ya uno lo vimos, es el tetracloruro de carbono, un hidrocarburo, ¿sí? Que puede absorberse por piel y resultar tóxico en el hígado. Y otro tóxico también importante que se absorbe por piel, que ya lo vamos a ver en breve, son los órganos fosforados, ¿sí? Así que tener en cuenta estos tóxicos que pasan por piel. Entonces, lo que le dije recién, ante una contaminación cutánea con un tóxico, ¿vamos a recomendar el empleo de cremas o sustancias oleosas para descontaminar? No, ¿sí? Y es importante también, como dijimos recién, el baño con agua que no sea caliente, ¿sí? Lo más fría posible, ¿sí? Obvio, hay que bañar a una persona con agua fría en invierno, ¿sí? Pero tratemos de que sea lo menos caliente posible el agua. Absorción cutánea. Entonces, la velocidad de absorción va a depender de varios factores, la concentración del tóxico, la magnitud y localización en el cuerpo del área expuesta. Vimos que sabemos que hay pieles más gruesas y pieles no tan gruesas, ¿sí? La condición de la piel, como dijimos, ¿sí? Las quemaduras, los cáusticos, las lesiones en la piel van a incrementar la permeabilidad. La velocidad del flujo sanguíneo, que ya la nombramos, la temperatura y la humedad ambiental, la interacción con otras sustancias que puedan modificar la permeabilidad de la piel. Alteraciones de la piel y absorción de los tóxicos. Entonces, la abrasión de la capa, de la capa córnea de la piel va a provocar un incremento notable de lo que es la permeabilidad en la epidermis. Por ejemplo, los cáusticos y varios solventes. Son principalmente lo que más se ve que pueden modificar lo que es la permeabilidad. Otra de las cosas a tener en cuenta es la diferencia entre lo que son las áreas de exposición según la edad, ¿sí? Esto va a tener en cuenta, por ejemplo, hay costumbres, tipo de transmisión cultural de boca en boca, de emplear, por ejemplo, alcohol en la panza de los niños con dolor abdominal, con cólicos, ¿sí? Fíjense el porcentaje de lo que es el área corporal de un niño en lo que es el abdomen, ¿sí? Por eso estamos hablando de mucha superficie de contacto de la piel con el tóxico, por eso los chicos pueden llegar a intoxicarse con solamente frotar alcohol en el abdomen. Distribución. La distribución es la localización y concentración en los diferentes tejidos, no es solamente la acción de transportar el tóxico.
Una vez que el tóxico ha llegado al torrente sanguíneo, o sea que se absorbió, se va a distribuir por todo el organismo a distintos destinos. Va a atravesar membranas, va a llegar a sitios de acción, se puede encontrar con lugares de depósitos, o sea, sitios donde pueden acumularse el compuesto, donde muchas veces no tiene una acción tóxica definida. Desde estos almacenes el tóxico está en equilibrio con los sitios de acción y de excreción, o sea, hay una liberación continua al medio y diversos órganos para biotransformación. Este tema del depósito y de que el tóxico generalmente no tiene acción tóxica, hay excepciones, ¿sí? No es que siempre que el tóxico logra depositarse en un sitio no va a tener acción. Por ejemplo, el cadmio se acumula en los riñones y tiene un efecto tóxico en los riñones. Y si bien una de las cosas que uno piensa, bueno, si está en un depósito es de alguna forma sería un órgano protector. Bueno, no es tan así, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos compuestos, como dijimos acá, están en equilibrio con lo que es el torrente sanguíneo, con el tóxico libre en el plasma. Entonces, de alguna forma, terminan siendo como repositores del tóxico, ¿sí? A medida que se va metabolizando, estos depósitos van a devolver, ¿sí? Este tóxico al torrente sanguíneo. Como resultado de que una sustancia utilice estos depósitos o almacenes, es que la vida media de esta sustancia va a ser más larga de lo habitual. En cuanto a la velocidad y extensión, va a depender de qué? De los principios discutidos con la difusión, de la unión de las proteínas plasmáticas y tisulares, del tóxico libre en plasma, de los transportadores de las drogas, de barreras fisiológicas y de flujo sanguíneo. En cuanto a la unión a las proteínas, va a evitar el contacto indiscriminado del tóxico con los diferentes tejidos y las células. Muchas sustancias extrañas al organismo son afines a estas proteínas y acá está principalmente la albúmina, ¿sí? Esta unión generalmente es reversible y consiste principalmente en puentes de hidrógeno, las uniones de Van der Waals y las iónicas. Este tóxico unido está constantemente en equilibrio con la forma libre. Y esta forma libre es la que puede penetrar a los diferentes tejidos y finalmente ser filtrada por los riñones. Las moléculas, o sea, estas proteínas que van a unir a los tóxicos, tienen un número limitado de sitios de unión y también van a tener compuestos endógenos que van a competir por la misma unión. Si bien la unión a las proteínas va a impedir lo que es la difusión simple, no limita el transporte activo. Y otra de las cosas a tener en cuenta es que cuando disminuyen las concentraciones de albúmina, por ejemplo en una enfermedad hepática, el tóxico se va a encontrar más libre en un porcentaje mayor y la respuesta que va a presentar el paciente también va a ser mayor. Lo mismo sucede cuando haya otra sustancia que compita por el tóxico, por los sitios de unión, y va a pasar lo mismo cuando se saturen también estas uniones a las proteínas. En cuanto a la liposolubilidad, va a ser un factor determinante para la absorción de un tóxico, pero también la liposolubilidad va a hacer que el tóxico se acumule en estos depósitos que hablamos recién en el cuerpo. Por ejemplo, uno de los mayores exponentes de todo este mecanismo de depósito es el DDT, es un órgano clorado que lo vamos a ver en breve, ¿sí?
este DDT se va a depositar en lo que es la grasa del organismo. Aparentemente, este depósito haría que la sustancia se neutralice, no tenga un efecto tóxico, pero a medida que, por ejemplo, un individuo obeso comienza a adelgazar, estas sustancias se van a empezar a liberar en una forma mucho más masiva, ¿sí? Y otra de las cosas, bueno, que yo ya les dije, que estas sustancias acumuladas en lo que es en el tejido graso están en equilibrio con la forma libre en la sangre. Y otra de las cosas a tener en cuenta es que si la leche materna está en un alto porcentaje constituida por grasas, imagínense qué es lo que pasa con estas sustancias tóxicas en la leche materna, si se deposita en la grasa, ¿sí? Se lo dejo picando, en un rato vamos a hablar de eso. Muchas veces también los tóxicos se depositan en el tejido óseo. Algo de esto ya lo vimos cuando hablamos de plomo. También lo vimos cuando hablamos de flúor. Ahora les agrego el estroncio, ¿sí? También. Son todos iones que se van a depositar en el hueso. Por ejemplo, en el caso del flúor, se va a manifestar como una fluorosis ósea. Antibióticos como la tetraciclina también se van a acumular en el hueso y van a tener manifestaciones. Y en forma similar a como vimos en el tejido graso, por ejemplo, la acción osteolítica de la paratormona va a producir movilización del plomo que está acumulado en el hueso. Como dijimos también en la distribución existían barreras de exclusión. Estas barreras, algunas de estas barreras son estas cuatro: la barrera hematoencefálica, la barrera placentaria, la barrera lactosanguínea y la barrera hematotesticular. En cuanto a la barrera hematoencefálica, es una frontera semipermeable, ya que permite una absorción diferencial a lo que es el resto del organismo. Muchos tóxicos no pueden atravesarla, pero sí otro par de tóxicos, ¿sí? La eficiencia de esta barrera es variable y va a depender de la zona del cerebro de que se trate. Y el ingreso de sustancias al cerebro va a seguir en general los mismos principios que para otros tejidos del cuerpo. Los tóxicos más liposolubles entran más fácilmente, pues se trata de un tejido con mucha cantidad de contenido lipídico. Y una de las características de esta barrera hematoencefálica es que no está completamente desarrollada en el momento al nacer, y esto hace que los bebés sean más susceptibles, ¿sí?, a muchos neurotóxicos, por ejemplo, el plomo. Otra de las barreras es la placenta. Muchos tóxicos, si bien la atraviesan por difusión, otros también pueden engañar sistemas de transportes activos. Una de las características de la placenta como barrera al pasaje de los tóxicos es que la placenta tiene capacidad de biotransformación, ¿sí? Tiene capacidad detoxificante y de alguna forma protege al feto. No es una barrera 100% efectiva, pero tiene esta capacidad detoxificante de por sí. Tener en cuenta de que la liposolubilidad también va a ser determinante de la absortividad de una molécula a través de la placenta. Los niveles plasmáticos de un tóxico es un parámetro muy importante, ¿sí? Los niveles plasmáticos o concentraciones del tóxico, ¿sí? Va a reflejar de alguna forma la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Fíjense, va a juntar los cuatro, el ADME, ¿sí? A menudo también va a reflejar también la concentración del tóxico en el sitio blanco.
de un modo mucho más preciso que lo que es la dosis. Aunque muchas veces tenemos tóxicos que, como dijimos recién, se depositan en otros organismos y a veces dosarlo, hacer una dosis plasmática de este tóxico, no va a reflejar del todo las cantidades del tóxico, ¿sí?, en el organismo. Otra de las cosas que nos puede llegar a decir un nivel plasmático es que nos va a indicar qué está ocurriendo con la acumulación en el caso de una exposición crónica. Siempre teniendo en cuenta de que muchas veces el tóxico, como dijimos, se deposita en diferentes órganos. Y es un parámetro muy importante a tener en cuenta en cualquier estudio cinético, y eso es lo que vamos a hablar en breve, ¿sí? Una de las cosas que hay que tener en cuenta es el agua corporal, ¿sí? El agua total del organismo está subdividida en tres compartimentos principales: el agua del plasma, el agua intersticial y el agua intracelular. La manera en que un tóxico pueda distribuirse en estos tres compartimentos va a afectar de alguna forma lo que es la concentración plasmática. Si una sustancia solamente se distribuye en lo que es el agua plasmática, que es más o menos 3 litros, 3-4 litros en el ser humano, la concentración plasmática será mucho más alta que si se distribuye en el agua extracelular. Aproximadamente estamos hablando de 14 litros. Y todavía la concentración plasmática va a ser mucho más baja si en el plasma, ¿sí?, si el tóxico se distribuye en toda el agua del cuerpo, aproximadamente 40 litros. Entonces, las concentraciones plasmáticas de un tóxico va a variar según el tóxico se distribuya en el agua plasmática, si se distribuye en el agua extracelular o si se distribuye en toda el agua corporal total, ¿sí? Todo esto es para llegar a esta definición, al volumen aparente de distribución. El volumen aparente de distribución de un tóxico, como dice la palabra en sí, dice es aparente, ¿sí? Porque representaría el volumen que aparentemente contiene el compuesto. No es el volumen real, pero es un volumen aparente y que nos va a servir mucho saber este volumen aparente, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de relacionar la cantidad de tóxico en el cuerpo con la concentración plasmática. Y se va a calcular dividiendo la dosis suministrada por la concentración plasmática. Entonces acá tenemos la fórmula de volumen de distribución, que es la dosis administrada dividido la concentración plasmática. Y según la cantidad que arroje este volumen de distribución, podemos tener valores elevados y valores bajos, ¿sí? Un valor de distribución elevado, o sea, estamos pensando de que tenemos una dosis y una concentración plasmática muy baja, ¿sí? Estamos hablando de compuestos que se unen fuertemente a las proteínas, por lo tanto no sale la dosis, no sale la concentración plasmática, o que son muy lipofílicos y que pasan las barreras, se distribuyen por todo el organismo, o son tóxicos que se encuentran en concentraciones muy bajas en el plasma. Y valores bajos, teniendo en cuenta los 3-4 litros de agua plasmática, son compuestos poco afines a las proteínas, son sustancias generalmente iónicas, no son tan lipofílicas, y cuando estos valores es de menores de 1 a 2 litros por kilo, nos va a dar un dato muy importante, ¿sí? Porque son valores bajos, valores menores a 1 a 2 litros por kilo, son sustancias que son candidatas a remoción extracorporal, ¿sí? Porque estamos hablando de sustancias que se encuentran principalmente en el torrente sanguíneo.
Entonces, el volumen de distribución nos va a proveer informaciones muy importantes sobre el comportamiento del tóxico en el volumen de agua corporal, ¿sí? Si el volumen de distribución es muy alto, quizás hasta puede ser volumen de distribución mayor que toda el agua corporal que pueda tener el organismo, va a indicar que el compuesto ha sido secuestrado por algún sitio que lo retiene con más afinidad que otro, ¿sí? Tal es el caso, por ejemplo, de los depósitos en la grasa, en los huesos. Si el valor es bajo y similar a lo que conocemos como el agua plasmática, entonces nos está diciendo que el compuesto está retenido en el plasma. Una sustancia con un volumen de distribución alto va a tender a excretarse en forma más lenta que una sustancia con un volumen de distribución bajo. Bueno, acá les dejo más o menos una tabla con algunos volúmenes de distribución y para que vean de diferentes sustancias, medicamentos generalmente. Los dejo para que los lean en casa, tranquilos. Vamos a pasar a excreción para después terminar en lo que es metabolismo, ¿sí? Sepan de que el proceso de excreción renal es el más importante de todos. Es necesario destacar que todos los pasos que existen entre lo que es la exposición al tóxico hasta la excreción, quizás lo que más module el efecto del tóxico es el proceso de biotransformación del tóxico, junto con lo que es la exposición, ¿sí? Las dosis. Las dosis y la biotransformación del tóxico van a modular principalmente lo que es la exposición. ¿Y por qué es así? Una razón es que las sustancias extrañas al organismo, que son lipofílicas o liposolubles, son las que llegan más fácilmente a los receptores intracelulares. Y otra razón es que el riñón no está muy dotado para excretar estas sustancias liposolubles, por lo cual necesitan sí o sí de la colaboración de los procesos previos de la biotransformación, del metabolismo, para poder excretarlos en forma eficiente. ¿Y cómo van a hacer esto? ¿Qué mecanismos van a emplear en lo que es el metabolismo? Van a transformar estas sustancias liposolubles en sustancias más polares. Entonces, ¿qué pasa si no existe este mecanismo de metabolización? ¿Cómo desaparecerían los compuestos del organismo si no existiesen estos procesos de biotransformación? Por ejemplo, una sustancia poco liposoluble que se distribuye prácticamente en lo que es el agua plasmática. Entonces se va a eliminar con una vida media de aproximadamente de 5 horas. Si a esto le sumamos que esta sustancia se excreta en forma activa por los túbulos renales, va a disminuir a 1 hora la vida media. Si el compuesto es liposoluble, ahí cambia la cosa, el panorama es distinto. Entonces, las sustancias, si bien pueden llegar a ser filtradas por el glomérulo, luego van a ser reabsorbidas por su misma liposolubilidad. En este caso, la vida media pasaría a ser aproximadamente de 30 días para esta sustancia. Entonces acá estábamos hablando de una función cooperativa entre lo que es la biotransformación con la excreción renal, y por eso voy a empezar a hablar un poco de la excreción para después hablar del metabolismo, ¿sí? Una de las cosas que ya les voy a decir ahora para seguir profundizando es que si bien parece que el metabolismo fuese acá la estrella, lo más bueno de todo el panorama, muchas veces con el fin de hacer una sustancia menos tóxica, no es lo que hace realmente, ¿sí? Las vuelve más tóxicas. Así que les dejo esto picando para las próximas diapositivas.
En cuanto a la excreción renal, acá volvemos a hablar de pH y pK. Sabemos que la orina es ácida en condiciones normales, por lo que la excreción renal de ácidos orgánicos débiles va a ser un proceso un poco más complicado que con las bases, ¿sí? Acá volvemos a recordar el tema de lo que pasa con la aspirina, ¿sí? Entonces, una sustancia ácida débil en un pH ácido como es la orina puede sufrir, si bien se puede filtrar, va a sufrir una reabsorción tubular por el tema de la no polaridad de esta sustancia. Pero afortunadamente hay muchos procesos de biotransformación de estas moléculas muy ácidas, ¿sí? Y van a favorecer de que no sean tan ácidas al momento de excretarse y que se puedan excretar, siempre y cuando estos mecanismos de metabolismo funcionen y no estén saturados, obviamente, ¿no? Entonces, para que haya una buena excreción renal, es necesario que una sustancia sea soluble en agua y que los compuestos liposolubles sean biotransformados. Después también tenemos el circuito enterohepático, que ya lo hablamos en las primeras clases. Acá la microflora intestinal juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque va a biotransformar compuestos que están en la bilis, generalmente son glucurónidos, y los metabolitos resultantes de esta transformación por la microflora intestinal van a resultar lipofílicos, o sea, van a volver a ser reabsorbidos, ¿sí? Esto va a generar un fenómeno que se llama fenómeno de doble pico, que es un nuevo aumento de la concentración sérica del tóxico luego del descenso, y es una causa del aumento de la vida media del tóxico en el organismo. En cuanto al aire exhalado, también es otro mecanismo de eliminación de tóxicos. Principalmente acá tenemos al monóxido de carbono, al metano, al etano. Son los compuestos que pueden ser inhalados y que también pueden ser exhalados. Para que esto ocurra, el compuesto tiene que ser un gas a temperatura corporal y la transferencia de la sangre a los pulmones tiene lugar por difusión pasiva. La baja solubilidad en sangre va a permitir una excreción rápida y está limitada por la perfusión, o sea, el flujo de sangre. Mientras que para los compuestos con una alta solubilidad en sangre, su excreción está limitada por la ventilación. Bueno, y esto es lo que les venía ya diciendo hace un rato, ¿sí? La excreción por secreciones corporales, acá estamos hablando de la leche materna. Si bien no constituye una vía de excreción importante, una vía de eliminación importante para la madre, ¿sí? De los tóxicos, sí va a ser importante por la capacidad de transportar tóxicos, ¿sí? A la descendencia, ¿sí? Al hijo. Acá tenemos que tener en cuenta ciertas características del tóxico que tiene que cumplir para poder pasar de la madre a la leche y de la leche obviamente al niño. Por una parte tenemos que tener en cuenta que el pH de la leche es menor con respecto al plasma, ¿sí? ¿Esto qué va a pasar? Va a facilitar que los compuestos básicos se encuentren ionizados y que no puedan volver al plasma. Por lo tanto, van a pasar a la leche materna y de la leche materna va a pasar al niño, ¿sí? Las sustancias ácidas van a estar en forma no polar, van a pasar otra vez al plasma y las sustancias ácidas van a estar en menor concentración con respecto a las sustancias básicas, ¿sí? Entonces, de alguna forma lo que es funciona la leche materna va a funcionar como una trampa para las sustancias básicas débiles. Por otra parte también, como dijimos, ¿sí? Que las sustancias liposolubles se depositaban en las grasas, estas sustancias liposolubles acumuladas en la grasa se van a excretar también en la leche. Recuerden lo que le dije de los órganos clorados que se depositaban en las grasas,
del tetrahidrocannabinol, que también se deposita en las grasas, y su capacidad de pasar por la leche materna, ¿sí? Y después, otra de las cosas hay que tener en cuenta es que la leche materna tiene calcio, ¿sí? Entonces hay iones similares al calcio que se van a hacer pasar por el calcio y pueden pasar a la leche materna. Acá tenemos el litio, tenemos el plomo. Así que ahí tenemos una idea de qué tóxicos pueden llegar a pasar por leche materna. Y una de las cosas que me faltaba por decirles es que recuerden esta parte para las próximas clases que vamos a ver, disruptores endocrinos, ¿sí? Que además del DDT, que como dijimos es un órgano clorado, es un plaguicida que se empleó mucho allá en el siglo pasado, todavía hay personas que presentan en el organismo estos plaguicidas, ¿sí? Que se emplearon hace mucho por la capacidad de acumularse en lo que es la grasa, ¿sí? Así que imagínense la importancia de lo que es esta capacidad de acumulación de los tóxicos en las sustancias grasas, que se vio todavía en estudios en el año 2000 la presencia de estos órganos clorados en leche materna, ¿sí? Se hizo un estudio y todavía había permanencia de estos órganos clorados que actúan como disruptores endocrinos juntos con los bifenilos polihalogenados, que son, bueno, son policlorados. Así que bueno, recuerden esto para las próximas clases, ¿sí? Y para los más interesados en este tema del pasaje de tóxicos por lactancia materna, tengo esta página para recomendarles, ¿sí? www.elactancia.org, una página altamente recomendable para investigar sobre diferentes sustancias y su pasaje por a leche materna, ¿sí? Y finalmente llegamos a la última letra, a la M de metabolismo. El metabolismo entonces lo tenemos, que ya lo nombramos varias veces en todas las diapos, tiene la capacidad de reducir la posibilidad de que una sustancia se quede en el organismo y tenga una respuesta tóxica. ¿Por qué? Porque disminuye la cantidad y disminuye el tiempo de permanencia de la sustancia. Y todo esto se logra disminuyendo lo que es la difusión del tóxico, la capacidad de difusión del tóxico por las diferentes membranas y aumentando lo que es la velocidad de excreción. Y todo esto se logra aumentando la polaridad del tóxico. Obviamente el órgano más importante en la capacidad de metabolizar las sustancias es el hígado. Entonces, las sustancias lipídicas, como les dije en varias ocasiones, se van a difundir en forma más rápida y transformarlas en algo más polar, en un compuesto más polar, va a disminuir la velocidad de difusión, va a aumentar la solubilidad en agua y va a facilitar la excreción renal de esta sustancia. Todo esto se logra gracias a una serie de transformaciones químicas que van a estar catalizadas por enzimas, ¿sí? Que van a introducir grupos polares en diferentes partes de esta molécula lipídica para generarle grupos polares y que se vuelvan polares. Acá tenemos una primera aproximación del metabolismo, ¿sí? De cómo el cuerpo destoxifica el benceno, que ya de por sí es una partícula con baja solubilidad en agua, pasa por una primera etapa de metabolización, una oxidación a fenol, que es 100 veces más soluble al agua, y después pasa por una segunda etapa de metabolización, en donde acá tenemos una sulfatación o una glucuronización a fenilglucurónido, ¿sí? Que es 500 veces más soluble. Siempre me cuestan mucho esas palabras, ¿sí?
Entonces estamos viendo dos etapas diferentes para la transformación del benceno en una sustancia 500 veces más soluble. Entonces, el metabolismo es el conjunto de caminos metabólicos por medio del cual el tejido incrementa la polaridad de un tóxico y todo esto se lo llama biotransformación. Y para la biotransformación no es que vamos a tener una maquinaria específica para metabolizar benceno, ¿sí? Y otra máquina para metabolizar, no sé, fosforados. No, vamos a utilizar la misma maquinaria bioquímica con la que utilizamos para metabolizar los compuestos endógenos. En algunos casos la biotransformación va a resultar en la producción de un metabolito que es más tóxico que el original. Y acá estamos hablando de bioactivación. Importante este tema, ¿sí? Muchas veces el organismo, queriéndose sacar de encima un producto tóxico, en vez de hacerlo menos tóxico, lo termina haciendo más tóxico todavía. Si estos metabolitos bioactivados se acumulan, van a producir un daño que se manifiesta entonces en una respuesta tóxica. Entonces, no siempre lo que es la metabolización o la biotransformación de un tóxico va a producir un tóxico inactivado, sino que puede pasar exactamente lo contrario. Como vimos en el caso del benceno, vimos que había dos fases, ¿sí? Dos etapas por que pasaba el benceno hasta transformarse en una sustancia mucho más soluble en agua, 500 veces, ¿sí? Estas reacciones las vamos a llamar biotransformación de fase 1 y biotransformación fase 2. La fase 1 va a biotransformar convirtiendo al sustrato en una sustancia más hidrofílica y apta para las enzimas de fase 2. Y la fase 2 son reacciones de conjugación en las cuales se cede un grupo funcional polar al tóxico. Y ahí volvemos al cuadrito que no me sale la palabra. Entonces, acá tenemos las dos etapas, ¿sí? La fase 1 y la fase 2. La oxidación a fenol es una fase 1, entonces acá tenemos una primera etapa en donde hay reacciones que convierten grupos funcionales determinados en otros nuevos. Y en este caso tenemos un resto no polar de un hidrocarburo aromático, como el benceno, que se oxida para dar un fenol de naturaleza polar. Esto va a aumentar 100 veces la solubilidad del benceno, ¿sí? En una segunda etapa o fase 2, acá tenemos las reacciones denominadas de conjugación. Estas reacciones el organismo se va a valer de diferentes grupos de enzimas distintas de las que intervienen en la fase 1 y que tienen la propiedad de combinar los compuestos extraños al organismo o los metabolitos provenientes de la etapa 1, ¿sí? Con otras moléculas endógenas de bajo peso molecular. Acá puede estar el sulfato, el glucurónico, la glicina, los grupos metilos, etc. Y los productos de esta conjugación son en general mucho más polares y menos activos biológicamente. Es importante la existencia de esta etapa, ¿sí? Ya que no siempre la biotransformación que ocurre en etapa 1 resulta en la pérdida de la actividad biológica, que es lo que dijimos recién, ¿sí? Así que en este caso lo que vamos a ver es una transformación entonces del fenol, ¿sí? Por el pasaje de un glucurónido y que lo va a transformar en 500 veces más soluble. Los procesos de biotransformación de fase 1 o no sintéticos, ¿sí? Son los más conocidos de todo lo que es la biotransformación de los tóxicos, ¿sí?
y de alguna forma son reconocidos como los más relevantes, también en relación con todos los problemas farmacológicos y toxicológicos que pueden llegar a aparecernos con determinados tóxicos, ¿sí? ¿Y por qué pasa todo esto? Porque acá participan principalmente las oxidasas de función mixta que tienen al citocromo P450 como componente principal. Y como sabemos que dicho citocromo P450 tiene capacidad de ser inducido por muchas sustancias y esto también nos va a modificar lo que es la biotransformación de fase 1. Este citocromo se caracteriza por emplear por cada mol de oxígeno empleado, un átomo del oxígeno lo va a incorporar en el sustrato y el otro átomo de oxígeno lo va a reducir en agua. Todo esto acompañado, ¿sí?, con el requerimiento de NADPH, ¿sí? Entonces va a requerir NADPH y el oxígeno a la vez. Y va a biotransformar a los diferentes tóxicos con la capacidad de que puede ser inducido este citocromo P450. Muchas de estas sustancias, por ejemplo, que pueden inducir al citocromo, tenemos diferentes fármacos como los hipnóticos, los sedantes, los gases anestésicos, los estimulantes del sistema nervioso central, anticonvulsivantes, tranquilizantes, antipsicóticos, hormonas esteroideas, etc. También hay sustancias tóxicas que pueden inducir al citocromo, algunos plaguicidas, hidrocarburos policíclicos provenientes de diferentes procesos de combustión, por ejemplo el humo del cigarrillo, herbicidas, aditivos alimentarios, etc. Todos van a poder inducir al citocromo. Muchos de estos también pueden llegar a tener efectos bifásicos, actuando como inhibidores en primeras etapas y después como inductores en la exposición repetida. Y otra de las características es que todo este sistema de citocromos P450 se encuentran principalmente en el retículo endoplásmico, principalmente en el rugoso, aunque también se pueden encontrar en el liso y en menor cantidad en lo que es la membrana externa de la envoltura nuclear. Así que tenemos acá este primer cuadrito de la fase 1, estas son reacciones de tipo no sintéticas, acá tenemos introducción de grupos polares en una sustancia no polar, tenemos principalmente son tres tipos de reacciones, oxidaciones de oxidación, de reducción y de hidrólisis. Estas reacciones dan lugar a lo que es la funcionalización de la sustancia extraña, ¿sí? Le agregan una función. Después tenemos la biotransformación de fase 2. Acá tenemos reacciones de tipo sintético, ¿sí?, que van a conducir a la formación de glucurónidos, acetamidas, ácidos mercaptúricos, ácidos hipúricos, metilaminas, etc. Consiste en reacciones de conjugación catalizadas por diferentes enzimas que se pueden encontrar en el citosol, en microsomas. Acá tenemos diferentes lugares donde pueden estar estas enzimas, a diferencia de las reacciones de fase 1 que hablábamos del retículo endoplásmico. Acá pueden estar en el citoplasma, pueden estar en diferentes lugares, ¿sí? El resultado de lo que es la biotransformación de fase 2 es un gran incremento en la solubilidad de la sustancia en el agua en relación a lo que son las reacciones de fase 1. Y como les dije recién, hay una localización heterogénea de las enzimas. Vamos a ver algunas, ¿sí?, de dónde se encuentran. Por ejemplo, lo que es la glucuronidación, me salió bien, la reacción consiste en agregar un grupo glucuronil en un grupo hidroxilo, amino, sulfidilo del tóxico, ¿sí?
Esta reacción se realiza por la UDP-glucuroniltransferasa y es donador del grupo polar que es el ácido UDP-glucurónico. Esta enzima la encontramos en el retículo endoplásmico y los compuestos glucuronidados quedan muy solubles en el agua y generalmente aparecen en orina y en la bilis. Recuerden lo que les dije recién de la flora bacteriana, ¿sí? Que va a sacar este glucurónido, la sustancia se va a volver otra vez liposoluble y se va a reabsorber y haciendo todo este circuito enterohepático famoso. Bueno, acá tenemos un cuadrito de glucuronidación, ¿sí? Nada, para que lo tengan en cuenta. Otro metabolismo es la sulfatación. Acá agregamos un grupo sulfato, que puede aparecer a un grupo hidroxilo o un grupo amino del tóxico, ¿sí? La reacción es catalizada por sulfotransferasa, que estas se encuentran generalmente en el citosol. Son solubles en el citosol. El producto de la reacción es un sulfato orgánico ionizado, muy soluble en agua y que se termina excretando en la orina. Otra reacción de fase 2 es la aminoacidación, ¿sí? Acá agregamos generalmente la glicina en un grupo carboxilo del tóxico. Estos conjugados también se eliminan en la orina debido a que el sistema de transporte del riñón reconoce al aminoácido y lo elimina. Después, otra reacción tenemos la glutationización, ¿sí? Que consiste en la adición de glutatio. Esta reacción está catalizada por la glutatión transferasa. El glutatión es un tripéptido y el compuesto que se forma se excreta generalmente por la orina. Acá tenemos la detoxificación de epóxidos y peróxidos. Lo que es la metilación juega un papel principalmente en lo que es la detoxificación del arsénico, ¿sí? Así que recuerden, metilación con arsénico. Acá tenemos monometilados, dimetilados, está catalizado por una metiltransferasa y el compuesto donador de los grupos metilos es la S-adenosilmetionina y una de las características de la metilación es que generalmente se hacen en las células de Kupffer y no en los hepatocitos. Dato interesante. Las enzimas de fase 2 generalmente son poco específicas en cuanto a sus sustratos. Varias de estas reacciones de fase 2 requieren de los mismos grupos funcionales y las reacciones son mutuamente competitivas, así que estas reacciones son las que se van a saturar más fácilmente, ¿sí? Porque van a empezar a competir diferentes sustancias con los mismos grupos funcionales por las mismas enzimas. Que se desarrolle una u otra reacción con estos mismos grupos funcionales va a depender de la capacidad del tejido y de la afinidad de la enzima por el sustrato. Y ahora un dato importante es que la mayoría de las bioactivaciones son producidas por las enzimas de fase 1. Estas enzimas que dijimos que eran las más estudiadas, las más importantes a nivel toxicológico y farmacológico, y además que se podían inducir, ¿sí? Así fíjense qué importante que son estas enzimas de fase 1. Y se vio, no tanto, que las enzimas de fase 2 también pueden llegar a activar algunos xenobióticos, pero no tan importante como las de fase 1. Ahora un ejemplo para que más o menos terminamos de cerrar el tema de la bioactivación. El paracetamol ya lo vimos en las clases de medicamentos. Se hidroxila en el hígado vía citocromo P450, la citocromo 2E1, que es de ubicación centrolobulillar. El producto de la hidroxilación, o sea el NAPQI, que recordemos se formaba más en la nivel centrolobulillar, que va a dar hepatotoxicidad
Y qué casualidad, necrosis centrolobulillar, que es donde se encuentra el acetocromo P450 CYP2E1. ¿Sí? Un dato interesante a nivel de esto, que creo que se los mencioné en la clase de paracetamol, es que los fetos y los recién nacidos tienen menor capacidad para biotransformar tóxicos, ¿sí? Y esta capacidad va aumentando después del nacimiento. O sea, hay una diferencia entre los contenidos del acetocromo P450 en los fetos y recién nacidos en relación a lo que las cantidades normales en un individuo adulto, ¿sí? Por lo tanto, la capacidad de los recién nacidos y fetos de formar NAPQI es reducida, ¿sí? Ejemplo, tentativa suicida en una mujer embarazada, ¿sí? Con paracetamol. Es muy posible de que las manifestaciones en el feto y bueno, seguramente van a inducir el parto o la cesárea de esta persona así según el avance del embarazo, ¿sí? Seguramente o muy posiblemente la toxicidad que presente el recién nacido va a ser mucho menor a la hepatotoxicidad que pueda llegar a presentar la madre, ¿sí? Cosa que me ha pasado. Entonces, en resumen, en metabolismo tenemos que es la capacidad de los tejidos para hacer transformaciones. Fase 2 depende de la cantidad disponible de cofactores, o sea, de estos grupos funcionales, de que estén disponibles para ser entregados a los diferentes tóxicos. ¿Sí? Y que sabemos que muchas veces esto se satura. El fenol, en este caso, se va detoxificando por sulfatación, que es la enzima más sensible, y después por glucuronidación, cuando se agota la sulfotransferasa. Cuando se agotan, el fenol se acumula. Entonces, ¿qué pasa? Este fenol que se acumula, se produce su distribución hacia su sitio activo y el sitio activo del fenol es la médula ósea. Y ahí va a tener su respuesta tóxica. ¿Y cuál va a ser la respuesta tóxica del fenol? Esto ya lo vimos en la clase de hidrocarburos. Otra vez, benceno, oxidación, sulfatación, glucuronidación y la formación de este fenilglucurónido, ¿sí? ¿Qué pasa si esto se satura? ¿Qué pasa? No arranca. Ahí arrancó. ¿Qué pasa entonces cuando esto no funciona? ¿Sí? Tenemos acumulación de fenoles, toxicidad a la médula ósea, como les dije en la clase de hidrocarburos. Todo como que va empezando a tener más sentido, ¿no? Bueno, finalmente para terminar la clase de hoy de toxicocinética vamos a hablar de modelos compartimentales tradicionales en lo que es toxicocinética, que más o menos viene a resumir todo lo que vinimos hablando hasta ahora. Esto es realmente lo que sucede, ¿sí? En el cuerpo humano, ¿sí? Que estamos hablando siempre de modelos de 2 o más compartimentos, multicompartimentales. El tema de que esto, para estudiarlo, necesitamos, o sea, ser toxiñoños de grado plus, ¿sí? ¿Por qué? Porque el perfil de concentración plasmática va a representar entonces el resultante de muchos procesos dinámicos en donde intervienen diferentes compartimentos. Por una parte, la absorción del tóxico. Si pensamos que el tóxico se absorbe vía oral,
que pase a un compartimento central que puede seguirse después de una distribución en uno o más compartimentos en el depósito y después la remoción de este compartimento central, después la devolución de este depósito al compartimento central, que puede ser una devolución lenta del tóxico además, ¿sí? Todo este análisis multicompartimental debe hacerse con muchas consideraciones matemáticas y es sumamente complejo para lo que es la finalidad del curso. Así que vamos a ir un poco más sencillo. Vamos a hablar de modelos unicompartimentales. Acá en estos modelos unicompartimentales vamos a considerar que el tóxico ingresa en forma endovenosa al organismo. No estamos hablando de una absorción, sino que estamos hablando de que el tóxico pasa directamente, ¿sí?, del exterior al organismo, al torrente sanguíneo sin una absorción. Entonces este tóxico alcanza un equilibrio rápido hacia los diferentes órganos y la distribución hacia compartimentos periféricos va a ser reversible, mientras que la remoción del metabolismo o excreción acá la estamos considerando como procesos irreversibles, o sea, no existe lo que es el circuito enterohepático, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suprimir eso también. Las velocidades de migración de un tóxico hacia y desde un compartimento están caracterizadas por constantes, ¿sí?, de velocidad. Estas constantes van a ser iguales también. Cuando un compuesto se administra por vía intravenosa, la absorción va a ser instantánea, entonces ya no contribuye, como les dije recién, este factor de la absorción, ¿sí? La toxicocinética entonces va a estudiar la velocidad de cambio de la concentración de esta especie tóxica dentro del organismo y las tasas de cambio se pueden integrar en un modelo que represente toda esta dinámica global. Cada proceso se va a representar por una ecuación diferencial en la que la ordenada es la concentración y la derivada es el tiempo, ¿sí? Y se expresa como una función de la concentración en el lugar determinado, o sea, en el compartimento. Y acá estamos empezando a hablar de concentración versus tiempo. Esta es la cinética de primer orden. Cuando graficamos la concentración plasmática, se grafica en función del tiempo. Es un perfil clásico en lo que es la disminución. En este tipo de cinética de primer orden es un gráfico de tipo exponencial. A la izquierda lo que vamos a ver es un perfil de disminución de la concentración plasmática de un tóxico, ¿sí?, con el tiempo, después de una administración intravenosa de dosis única. Vemos el gráfico exponencial, primer orden. A la derecha, este gráfico se va a transformar en una recta. ¿Por qué? Porque estamos usando en la línea de las ordenadas, ¿sí?, en lo que es la concentración, estamos usando una escala de tipo logarítmica. Fíjense, de 0,1 a 1 es esta distancia y del 1 al 10 también es esta distancia, ¿sí? Es una escala de tipo logarítmica y esto permite que este gráfico, esta curva, se transforme en una recta y que tenga una pendiente. Ahora vamos a ver qué es esta pendiente. Entonces, el conjunto de ecuaciones diferenciales simultáneas van a integrar lo que es el modelo que representa el cambio global de la concentración del tóxico.
Y el modelo se puede usar para predecir la magnitud de la respuesta tóxica en función de la exposición, utilizando la información generada por el muestreo y los biomarcadores. Una toxicocinética de primer orden o lineal en este modelo va a establecer que la velocidad de eliminación de un compuesto en un momento dado es proporcional a la concentración. O sea, a medida que aumenta la concentración de la droga, va a aumentar la velocidad de eliminación. Volvemos al gráfico que estábamos recién. Entonces, cuando la concentración plasmática se grafica en función del tiempo y la dibujamos en forma exponencial, acá tenemos de que la velocidad de eliminación de la sustancia va a ser directamente proporcional a la concentración de la misma, ¿sí? A altas concentraciones se va a eliminar más, fíjense la pendiente cómo va modificando y a medida que las concentraciones van disminuyendo, ¿sí? La pendiente se va volviendo más horizontal, ¿sí? Va disminuyendo la velocidad. Esto nos permite calcular lo que es la constante de eliminación por medio de este gráfico de curva logarítmica, ¿sí? de escala logarítmica. Este tipo de cinética tiene una eliminación de tipo constante, por lo tanto podemos predecir lo que es la vida media de una sustancia que va a ser siempre constante. Este modelo indica que la velocidad global a la que procede todo el proceso de toxicocinética de un compuesto es directamente proporcional a la concentración. Y la velocidad no varía linealmente con la dosis, sino que la variación es de tipo exponencial, forma esta curva que vimos recién. La función exponencial va a hablar de que la velocidad de eliminación es alta cuando la dosis es alta y disminuye fuertemente a medida que la concentración del tóxico disminuye. Y como les dije recién, esto nos va permitiendo a nosotros calcular la vida media del producto. La vida media es el tiempo que tarda el organismo en reducir a la mitad la concentración del tóxico. Si un compuesto tiene una vida media de 24 horas, por ejemplo, en un momento dado tiene 40 miligramos por litro la concentración, sabemos que en un día la concentración va a estar en 20 miligramos por litro. Y al otro día va a estar en 10, ¿sí? Pero para bajar otros 20 miligramos por litro, ¿sí? Va a necesitar por lo menos 6 días, ¿sí? Entonces, la cinética que venimos hablando hasta hace un momento se basa en la ocurrencia de procesos de primer orden, que se dan muy a menudo en toxicología, pero a veces en situaciones de sobredosis, esto probablemente ya no pueda ocurrir, los fenómenos de primer orden, ¿sí? En tales condiciones estamos hablando, ¿sí?, de procesos enzimáticos que se saturan en cofactores que se consumieron y todo esto termina dando un límite, ¿sí?, un factor limitante del proceso. Y acá arranca lo que es la toxicocinética de orden cero. Como ven acá tenemos la curva exponencial, acá estamos hablando de un orden 1, a bajas concentraciones plasmáticas de una sustancia, pero ¿qué pasa cuando las concentraciones plasmáticas son más elevadas? Vemos que la línea acá se rectifica y pasamos a un orden 0. El orden 0 o cinética de tipo no lineal, ¿sí?, se representa cuando se saturan las enzimas de un camino metabólico por la concentración alta de un agente, ¿sí? Entonces la velocidad
se fija en una constante que es máxima, ¿sí? Las consecuencias de este fenómeno es el aumento de la vida media, que pueden aparecer efectos tóxicos, se excreta una cantidad constante de tóxico en forma independiente de la dosis y puede cambiar la proporción de los distintos metabolitos. Si se grafica en un perfil de tipo no logaritmo de la concentración plasmática en función del tiempo, vamos a ver que el gráfico es lineal. Como le mostré recién, el gráfico es lineal y tiene una pendiente negativa. Como esta eliminación va cambiando con la dosis, no tenemos una vida media constante. Y la constante de eliminación, que era la pendiente que veíamos nosotros en el gráfico con escala logarítmica, tampoco puede calcularse en una cinética de orden cero. Y finalmente, para terminar con la clase de hoy, este es un resumen de las dos cinéticas, ¿sí? Tener en cuenta que en el caso de la cinética de orden 1, acá, orden 1, ¿sí? La función va a ser exponencial, es esta curva, ¿sí? Podemos calcular la vida media. La tasa de eliminación es constante, ¿sí? Recuerden que el tema del que se podía hacer la constante de eliminación en el gráfico logarítmico, y la velocidad de eliminación va a ser variable. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de concentraciones, mayor velocidad, y la velocidad de eliminación va a ir disminuyendo junto con la velocidad, con las concentraciones, ¿sí? Diferente pasa con el orden cero, en donde vimos que el gráfico es una recta que es con pendiente negativa, que la vida media va a ser variable y va a depender de la dosis, la tasa de eliminación también es variable y la velocidad de eliminación va a ser constante porque las enzimas están saturadas y van a eliminar las sustancias siempre a la misma velocidad. Y finalmente terminamos con la clase de cinética. Saludos para todos, descanso y ya pueden largar con Metales 2.